A nosotros nos correspondió el tema de manguito rotador, el cual es la integración estructural y coordinación funcional de los cuatro músculos del subescapular, el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. Estos músculos son los estabilizadores dinámicos, otorgan soporte a la cápsula para prevenir movimientos excesivos y permiten realizar movimientos propios de la articulación. Y ya, esta es una articulación escapulohumeral y tiene el mayor grado de libertad de movimiento. En cuanto a la epidemiología de las lesiones del manguito rotador, podemos decir que las rupturas del lado dorsal son las menos frecuentes. También que el 28% de las personas mayores de 60 a los 70 años puede presentar una ruptura completa. También que el 50% de los sujetos que presentan una ruptura sintomática pueden desarrollar estos síntomas dentro de los 3 años siguientes, y el 40% puede presentar una progresión de esta ruptura de tal manera que llegue a una ruptura masiva o a una ruptura completa. La patología del manguito rotador es una de las más frecuentes del sistema musculoesquelético, y esa se ve incrementada a medida que avanza la edad. Entonces, a partir de los 65 años, se considera que son las patologías más frecuentes tendinosas. Dentro de esto decimos que el tendón supraespinoso es debido a su importante participación en la elevación de la extremidad, o sea, de los miembros superiores, se ve afectado con mayor frecuencia. Y la etiología podría resumirse a un proceso de sobrecarga y sobreutilización, ya que eso también se ve como a movimientos repetitivos que puede realizar la persona por el ambiente laboral. Y algunos autores lo dividen entre factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de la evaluación clínica tenemos como las principales síntomas que presentan la persona, que son dolor pues en el hombro, rigidez, debilidad y pérdida de fuerza. Ya en la exploración física se va a identificar el origen del dolor, la evaluación de los diferentes grados de rigidez y disminución de la fuerza presente. Y se va a explorar el rango de movilidad, tanto activamente como pasivamente. En cuanto al diagnóstico ecográfico, encontramos que la resonancia magnética es una de las pruebas como más utilizadas actualmente, y tiene un alto índice de fiabilidad para diagnosticar patologías del manguito rotador. Clasificación según el mecanismo de lesión. Por comprensión primaria, este es un efecto combinado que se da por la comprensión extrínseca del arco coracoacromial junto con la degeneración tendinosa por envejecimiento o por la disminución de la funcionalidad de este, y es más frecuente en adultos de 40 años. También por comprensión secundaria, que esto pues es secundario a una inestabilidad de la articulación glenohumeral en su parte anterior, y se presenta en pacientes jóvenes. Por tensión, que esto es debido o es a causa de microtraumatismos repetidos durante la fase de aceleración que producen una sobrecarga excéntrica en el manguito rotador. Después de esto van a aparecer desgarros en la cara inferior del manguito y lesiones del complejo rodete-inserción del bíceps. Estos microtraumatismos se pueden presentar en personas que practican deportes o trabajos repetitivos con movimientos del brazo por encima de la cabeza. También está por traumatismos agudos, que esto es posterior a un traumatismo de alta energía o en deportes de contacto. El mecanismo más frecuente es la aducción forzada y la abducción activa contra resistencia. A partir de los mecanismos de lesión que vimos previamente, hablaremos sobre las patologías que pueden generar. Iniciaremos con el desgarro del manguito rotador. Estos desgarros conforman más o menos el 50% de las lesiones en hombro, y su prevalencia va a aumentar después de los 50 años de edad. La gran mayoría de los desgarros ocurren en la porción anterior del tendón supraespinoso y son marginales. Esto quiere decir que son cercanos a la porción de inserción. También pueden haber desgarros centrales o a lo largo del surco bicipital, los cuales pueden ser parciales o completos. En las personas sanas se presentan con baja ocurrencia los desgarros espontáneos.
Estos tienen mayor ocurrencia en los pacientes con la artritis reumatoidea o lupus eritematoso. La mayoría de los pacientes refiere un episodio traumático previo antes de ocurrir el desgarre, como una caída con el brazo extendido o haber levantado un objeto pesado, aunque los desgarros también pueden producirse por abducir el brazo sin rotarlo y al trabajar con los brazos sobre la cabeza o durante una manipulación forzada, ya sea Para el diagnóstico de esta patología, los pacientes con un desgarro no traumático del manguito rotador suelen describir síntomas como de pinzamiento crónico, a menudo se presenta pérdida del movimiento y sensación de rigidez en los movimientos muy extremos, así como la dificultad en realizar algunas actividades de la vida diaria. Esto pasa sobre todo en deportistas, los que practican a veces voleibol, baloncesto, gimnasia. Para el diagnóstico de esta patología, el principal método es la artroscopia. Sin embargo, cuando no se cuenta con los elementos o equipos necesarios, se pueden realizar dos pruebas. Una es la prueba de despegue. Esta lo que busca es, según lo que se ve en la imagen, es realizar este movimiento y que pueda despegar la mano de su espalda. Si no lo puede hacer, se considera que la prueba es positiva y sobre todo indica lesión en el músculo subescapular. La segunda prueba es el test de Whipple y lo que indica es que el primero, el paciente va a tener una extensión del brazo a 90 grados, el médico va a ejercer una fuerza en la muñeca hacia abajo y en la segunda parte va a hacer exactamente lo mismo, solamente que va a estabilizar la escápula. Si tanto en la primera como en la segunda prueba se considera que hay dolor o que es difícil mantener la resistencia que ejerce el médico, se encuentra como positivo. Una de las patologías más frecuentes que podemos encontrar también es el síndrome de pinzamiento, que corresponde a un trastorno que compromete los tejidos blancos comprendidos en el espacio subacromial. Se relaciona con la anatomía particular del hombro y con el uso del miembro superior y las actividades y ocupaciones recreativas. Este síndrome se relaciona con las relaciones del manguito rotador, el bíceps, la bursa subacromial y la articulación acromioclavicular. El estrechamiento que ocurre de la salida del supraespiloso y del espacio subacromial puede causar una presión sobre el tendón supraespiloso y dolor en el hombro, el cual se exacerba por la flexión anterior y la rotación del hombro. Una causa primaria que se considera para este pinzamiento es la disminución del espacio acromiumeral. Pero varios estudios y varias investigaciones dicen que este pinzamiento, este síndrome, es multifactorial. Para poder diagnosticar este síndrome, tenemos que tener en cuenta que este ocurre en 3 estadios progresivos. 1, caracterizado por el edema y la hemorragia. 2, por el engrosamiento y la fibrosis. Y 3, por los desgarros del manguito rotador, las rupturas del bíceps y los cambios óseos. Muy bien, ahora hablaremos de otra patología, que es la tendinopatía calcificante. Este es un proceso casi siempre doloroso que se asocia con el depósito de sales cálcicas, sobre todo de hidroxiapatita, en el espacio del tendón del manguito rotador. Este trastorno es muy común, de origen desconocido, en el cual se produce la degeneración del tendón, la cual conduce a su calcificación, que ocurre con más frecuencia en personas entre los 40 y 57 años y ocurre casi siempre en el 76,7% para ser exactos, en mujeres. Tenemos que tener en cuenta el proceso de esta enfermedad que pasa por 3 fases diferentes. La primera se llama precalcificante, que es relativamente indolora. La segunda, calcificante, que se subdivide en fases formativa, de reposo y reabsorción. Esta fase tiende a ser latente y puede durar desde meses hasta años. Y por último, la postcalcificante, que tiende a ser bastante dolorosa. Durante esta última fase, el dolor y la disminución del movimiento y el engrosamiento de la bursa pueden precipitar a que se genere una capsulitis adhesiva. Por el escaso aporte sanguíneo de la zona del tendón, este puede cicatrizar inadecuadamente y evolucionar a un desgarro. Además de las alteraciones anteriores, en este trastorno se presentan también desgaste de las tuberosidades del húmero, aplanamiento de la corredera bicipital y alteraciones de la cara inferior del acomio.
En cuanto a los tipos de rupturas del manguito rotador, podemos decir de esto que se clasifica según el espesor, la localización, la forma y el número de tendones afectados. Existen las rupturas parciales, las cuales afectan parte del espesor del tendón y se clasifican según su localización anatómica y la profundidad de la lesión, ya sea medida en milímetros o en un porcentaje. En la tabla número 2 podemos observar la clasificación de Hellman de las rupturas parciales del manguito rotador, según su localización y según el grado. Si se encuentra en la superficie articular, el grado va a ser menor de 3 milímetros de profundidad, en la superficie bursal va a ser de 3 a 6 milímetros de profundidad y en la intersticial va a ser mayor a 6 milímetros de profundidad, es decir, que es la más grave. En cuanto a la ruptura masiva, son aquellas rupturas mayores de 5 centímetros donde los bordes del tendón están rotos y se encuentran retraídos más allá de la articulación acromioclavicular o cuando están implicados dos o más tendones del manguito rotador. Como podemos observar en la imagen A, cuando los tendones no hay ninguna ruptura en ninguno de los tendones, se pueden observar como se muestran en las flechas de color blanco, que los tendones se encuentran de un color negro o hipointensos. En cambio, en la imagen B, como se puede ver en cada uno de los planos señalado por cada una de las flechas blancas, hay ausencia de estos tendones debido a una ruptura masiva de los tendones del manguito rotador. Para hablar de una reparación abierta o una cirugía abierta, tenemos que tener en cuenta factores tales como la edad. Esta cirugía no es recomendable para pacientes de más de 40 años, ya que la artrosis comienza a jugar un papel muy importante en estos pacientes y si no tiene un diagnóstico óptimo, no se ejecuta esta cirugía con eficacia. Sin embargo, cuando se decide realizar este tipo de abordaje, lo primero es identificar las bases anatómicas, tales como la base del acromion y la base de la coracoides. Estas se identifican en el muñón del supraespinoso en la parte medial. Para hacer el abordaje de estos se deben desplazar hacia medial, no más de 10 milímetros este músculo. Por detrás de la base del acromion identificamos el tendón del infraespinoso, en donde realiza la inserción este músculo y este se debe movilizar hacia adelante. Como vemos en la figura número 1, aquí se realiza un abordaje usado en la reparación abierta del manguito rotador. Este se identifica como un croquis que realiza el cirujano de acuerdo a la fisiología del paciente para determinar cuál es el mejor abordaje. Para finalizar, el procedimiento se debe elegir el tipo de sutura, ya sea al hueso o a anclas que pueden ser metálicas o absorbibles. Esta elección depende de la calidad del hueso, ya que en pacientes geriátricos pues no tienen una adecuada integridad ósea y por ende se recomienda la reparación transósea, en la cual se inserta directamente al hueso para no permitir que posteriormente a la cirugía se desanclaje las prótesis y la cirugía sea un éxito. Otro tratamiento que se usa para las roturas no masivas del manguito rotador es la artroscopía de minimización. Como podrán ver en las diapositivas, se muestra un resumen del proceso paso a paso que se debe realizar de este procedimiento. Sin embargo, ¿por qué es recomendable? A comparación de las cirugías abiertas, pues esta permite que el cirujano trabaje alrededor de las estructuras en lugar de tener que cortar a través del tejido y volver a suturarlo para llegar al área dañada. Las cirugías abiertas tienden a ser mucho más dolorosas y requieren una hospitalización de un día para el otro, mientras que la artroscopía se puede realizar en un paciente de forma ambulatoria, permitiéndole salir en pocas horas para su recuperación. Con esta cirugía, el cirujano realiza numerosas
pequeñas incisiones alrededor del hombro y utiliza un tubito con una cámara para visualizar el área. Se insertan los instrumentos diseñados especialmente para realizar estas reparaciones, verá varias incisiones pequeñas en lugar de una incisión grande completa. Al momento de que el artroscopio llegue al lugar donde está la lesión, este se va a retirar y una vez identificado el desgarro, lo que se realizará es la reinserción de este. El desviridamiento del manguito rotador es fundamental para valorar la profundidad de la lesión y que no pase desapercibida. También alivia la irritación mecánica que se genera en el espacio subacromial o glenumeral, eliminando las células y mediadores inflamatorios del tejido rotador. También esto puede ayudar a la cicatrización, aunque no hay todavía investigación científica. Este desviridamiento del manguito rotador consiste en extraer los fragmentos sueltos del tendón, la bolsa engrosadora y otros restos alrededor de la articulación del hombro. Encontramos que hay 3 complicaciones tras la cirugía del manguito rotador. Las intraoperatorias, que son las que se dan dentro de la cirugía, que puede ser una dehiscencia deltoidea, daño del nervio axilar, una fractura acromial o una fractura en la tuberosidad mayor. Las tempranas son atrapamiento residual, rotura iterativa, hematoma o infección de partes blancas, artritis séptica, granuloma de la sutura. Esto se puede dar de 2 a 3 semanas o una semana después de la cirugía. Y las tardías, que es el atrapamiento residual, rotura iterativa, anclajes desplazados, osificación heteropática, hombro congelado e inestabilidad glenumeral.